Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del Diablo Viste de Prada 2. 20 años después de que la adaptación del bestseller de Lauren Weisberger se estrenase y fuese un éxito absoluto, se estrena, valga la redundancia, su segunda parte, El Diablo Viste de Prada 2. Y el resultado, si bien a los fans les puede gustar, la película deja bastantes cosas que desear. Efectivamente, tengo una cara de mierda. ¿Por qué? Bueno, anoche fui a ver El Diablo Viste de Prada 2. Pero bueno, eso se arregla fácil, a ver. Vale, creo que sí está mejor. El Diablo Viste de Prada 2, la secuela que se estrena 20 años después de que se estrenase la película original, que está basada en la novela de Lauren Weisberger, que fue un bestseller, que a su vez está basada en la experiencia de la propia Lauren trabajando para Vogue, si mal no recuerdo. Se estrena 20 años después y repite pues casi todo el elenco. Stanley Tucci, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, entre otros, incluido el mismo director, David Frankel. David Frankel, un director neoyorquino que empezó a dirigir, empezó a escribir episodios de televisión y luego se pasó a las series. Sobre todo ha hecho muchas series, ha dirigido muchos capítulos de series, ha dirigido pocas películas, la verdad, pero entre las series pues está Quién es Ana, Hermanos de Sangre, esa película, esa serie tan buena de HBO. Y bueno, básicamente se ha dedicado a dirigir series y algunas películas. Y entre las películas pues suelen ser comedias románticas, la verdad. Comedias románticas del tipo, bueno, esas películas donde había una pareja que tenía un perro y entonces todo giraba en torno al perro. Películas así tipo comedia romántica neoyorquina, al estilo un poco Sexo en Nueva York. Bueno, pues algo así. Ese es David Frankel, que dirigió la primera película y a su vez también repite la guionista, que si mal no recuerdo la guionista se llamaba Ali Brosh McKenna, que ha trabajado en muchas películas también de Hollywood, ha adaptado muchas novelas y bueno, que adaptó la novela de la primera película en un guión que es espectacular. Un guión, el de la primera película, la de 2006, que funciona como un reloj suizo, y no así porque esta película no es ni buena ni mala, es un coñazo, a mi juicio. ¿Por qué? Bueno, vamos a desarrollarlo a continuación. Bien, la película comienza como comienza la primera, es decir, la imagen principal es Anne Hathaway, a saber, Andy, no recuerdo el apellido, Andy se llamaba el personaje de Anne Hathaway. Si bien en la primera todo giraba en torno a la experiencia de Andy entrando en esta revista que se llama Runway, el personaje interpretado por Meryl Streep, ese personaje que se hizo tan famoso por lo cruel que era, el de Miranda Priestley. Todo giraba en torno a la experiencia de Andy dentro de la empresa, debido a que, bueno, acaba de salir, era una estudiante de periodismo, tenía muy buenas notas y quería ese trabajo, el famoso trabajo donde 1 millón de chicas querrían tenerlo, ¿no? Quería tenerlo para adquirir experiencia y así en el currículo que conste que bueno, ha trabajado en un trabajo así. Que si bien no está todo lo bien pagado y además es muy precario, un trabajo casi de 24 horas, ya que tenía que estar pendiente a todas las habilidades de Miranda. Bueno, ella lo quería porque a su juicio le iba a ser bastante útil para el futuro de su carrera como periodista. En la primera hay una fuerte crítica, bueno, ni siquiera es una crítica explícita, sino simplemente por cómo está construido la historia y el guión. Esa crítica se da, que es al trabajo, ¿no? A los despidos, a la precariedad laboral. En el ámbito de Estados Unidos, claro está, esas preocupaciones no las tenemos en Europa tanto como en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos es exactamente como en las películas, es decir, a tu jefe se le antoja despedirte y recoges tus cosas y te vas a la calle. No es como, no hay un contrato per se donde tú firmas y hay unas cláusulas, no, te despiden y ya está. Eso consta en la primera película y aparece también en la segunda. Que una cosa positiva que tiene la segunda es que todo ocurre muy rápidamente. El desencadenante, lo que encadena el conflicto de la película, empieza bastante rápido. Como he dicho, la película empieza con Anne Hathaway limpiándose los dientes frente a un espejo. Esa es la primera imagen de la primera película y la primera imagen de la segunda película.
incluso la segunda imagen, que creo que es ese plano general del puente de Manhattan, creo que se llama el puente de Manhattan, con el título de la película, ¿no? El diablo viste de Prada, y al fondo se ve lo que es la cabecera de Manhattan, ¿no? Con Wall Street y todo eso, aparece también. Y ahí pues sale Anne Hathaway, que sale de su casa y se va al trabajo. Trabaja como en la primera película, entró en un periódico y aquí está en un periódico. Lo que pasa es que pues ha subido de nivel y está en una entrega de premios. Y en esa entrega de premios pasa algo que es el desencadenante de la película y que está muy relacionado con el tema de los despidos precarios y con la precariedad laboral en general en Estados Unidos. La película, hay una crítica constante y bastante explícita, cosa que está... entiendo que se plantea, pero no creo que no lo hace demasiado bien, al tema de las reestructuraciones y sobre todo la relación, porque lo que hace esta película es actualizar la primera al mundo de 2026. Las redes sociales, lo rápido que va todo, la influencia que tienen las redes sociales, los memes, todo eso se explicita en la película. Cosa que me parece un coñazo y que no me interesa demasiado. Porque cuando yo voy a ver una película, no quiero que me muestres, yo personalmente, no quiero que me muestres lo que me pasa a mí en el día a día, ¿no? Sino que me entretenga. Bueno, lo que hace es ese ejercicio de actualización, que bueno, a mí personalmente me parece un coñazo. Pero lo que más me parece un coñazo es que nadie se calla la boca. Todo el mundo está hablando constantemente. Mientras que en la primera película había un equilibrio entre la imagen y el diálogo, en esta el equilibrio se pierde por completo. Los personajes están hablando constantemente con una verborrea terrible, y esto sobre todo se ve bastante bien en la primera parte. La primera parte creo que es insufrible. Todos hablan por un tubo. Todos hablan una barbaridad. Yo recuerdo la primera película, sobre todo la presentación del personaje de Miranda Priestley, que todo eran sutilezas, todo eran las miradas de cuando se presenta Andy en el despacho de Miranda. Ella la miraba de arriba abajo y todo se decía con la imagen, con la mirada. Emily. ¿Sí? No hacía falta ese diálogo explicativo constante. Es todo. Es tu forma descarada de no seguir. Y eso es un fallo de la segunda película. Un fallo garrafal. No solo porque lo aplica tanto el personaje de Andy, que no se calla nunca, el de Emily tampoco se calla nunca. Lo peor es que también lo aplica al personaje de Miranda. Y aquí hay una disonancia entre el guión y el espectador. Porque en un momento dado se plantea, cuando ya se presentan todos, que el personaje de Miranda, bueno, en un momento dado, cuando Andy coincide con todos los personajes, con Stanley y con Emily, comenta que Miranda está más borde de lo habitual. Y es mentira, es mentira. No está para nada igual de borde que la primera, y ya no digamos en la novela, que al parecer yo no la he leído, pero es terrible como ponen a Miranda. No hay para nada, no tiene nada que ver como está Miranda en la primera película que en la segunda. En la segunda habla demasiado, se la ve demasiado humana, demasiado emocional. Toda esa, todo ese estiramiento y todo lo borde que era en la primera, desaparece en la segunda. Sí, hay algunas partes donde sigue siendo muy borde, pero ya digo que nada que ver, para nada. En ese sentido creo que falla mucho. Y luego uno de los grandes fallos que le veo a esta segunda parte es que, si bien lo bueno o lo bonito de la primera película era que todo giraba en torno a la vida de Andy y de cómo eso afectaba a una chica que era una chica inteligente, con valores, que no era para nada superficial y se involucraba en este mundo, y cómo eso la cambiaba, cómo eso la enfrentaba con sus ideas, ¿no? Y sobre todo con su relación, no solo con sus amigos, sino con su pareja. En esta se diluye por completo en toda esa, como ya digo, en toda esa verborrea, en toda esa cantidad de personajes y en todas esas cosas que suceden tan rápidamente y que involucran a tanta gente, que se pierde, y yo me sacaba por completo. Es decir, el personaje es la propia revista Runway, y que está en penduras, está desapareciendo
porque no se ha adaptado lo suficientemente bien a las redes sociales, al entorno online, al entorno de las redes sociales, no se ha adaptado lo suficientemente bien, ha entrado un montón de competencia y todo el mundo está intentando reflotarla. Y a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es la vida de las personas, la vida de la gente. Y no ocurre nada demasiado grave dentro de la vida de las personas, salvo que pierden el trabajo y ya está. Pero esa es otra. En general es gente exitosa, ¿vale? Todos los personajes que aparecen en la película es gente exitosa. De hecho, al principio se repite esa escena, ¿no?, de Andy con los amigos diciendo la famosa frase de brindemos por los trabajos que pagan las facturas, ¿no? Eso en la primera película, donde todos vivían en un piso asqueroso, es entendible, pero en esta es que es una cosa inverosímil. Los personajes tienen éxito, son exitosos, son relativamente exitosos y no tiene sentido. Sobre todo porque la amiga de Andy, la chica que no recuerdo cómo se llamaba la chica negra, que era galerista, si mal no recuerdo, vive en un piso de puta madre, se la ve que tiene dinero, entonces esa escena no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo que viva los trabajos que pagan los sueldos? El sueldo tuyo, tela. O sea, es inverosímil completamente, ¿vale? Y luego la película, ya he dicho que se actualiza al siglo XXI, bueno, la de 2006 evidentemente está en el siglo XXI, pero se adapta al entorno de 2026, ¿no?, al contexto de 2026. Y eso incluye, por supuesto, a un elenco de la ONU, ¿vale? Hay blancos, negros, marrones, indios, amarillos y hay un gay gordo, por supuesto. Por supuesto. Ya gays había, pues estaba Stanley Tucci, ¿no? El personaje impresionante, me encanta el personaje de Stanley Tucci, todo hay que decirlo, pero está la ONU y bueno, está esa tontería, ¿no?, de la corrección política. La nueva asistenta de Miranda es una chica india que constantemente está al lado de ella recordándole lo que tiene y lo que no tiene que decir, ¿no? Entonces Miranda hace un chiste o algo que pueda ofender y está la petarda al lado poniéndole caras raras en plan, no deberías decir eso, ¿no? En plan, puedes ofender a alguien. ¿Qué digo yo? Si eso, evidentemente solo puedes tener, no sé, para hablar, cuando estás en una entrevista, pues te hace un guiño y te dice no digas eso, o en las redes sociales. Pero ¿qué tiene que ver que tú hagas un chiste o una broma en una reunión de empresa, donde estás con tu gente de confianza, es que no ni tu equipo? No tiene sentido, ¿no? Bueno, son este tipo de cosas estúpidas, ¿no? Pero bueno, detalles que no afectan demasiado, como digo, es anecdótico, ¿no? Es una cosa anecdótica, ¿no? En plan, está todo el mundo, está toda la ONU ahí. Y ya digo, los personajes se diluyen, la esencia de los personajes se diluye. El personaje de Andy, que parece que va encocado, un personaje estridente, muy emocional, están todo el rato con esta tontería de ¡ay! ¡Qué recuerdos! ¿No? ¡Qué recuerdos! Y hay un montón de guiños a la primera película. Desde el primer momento, cuando Andy sale de su piso y sale a la calle, pasa por un mercadillo donde se ve a un fulano enseñándole dos cinturones, ¿no? El famoso cinturón de azul ciruelo o algo así. Azul, bueno, ya lo pondré por aquí. Los dos cinturones, esos, la famosa escena de los cinturones que son iguales pero que no son iguales. Esa escena que marca, ¿no?, cómo es el personaje de Miranda, por ejemplo. Aquí no, aquí nada, aquí todo eso se da por hecho y la esencia de los personajes se sostiene. Cuando se sostiene con alfileres. Ya digo, el personaje de Miranda no tiene nada que ver. De repente es muy emocional, muy expresiva, cosa que no debería ser así. No entiendo. Y bueno, una cosa, y es una película evidentemente enfocada para mujeres. Esto es así, ¿vale? Esto es así. Y también gira en torno, he dicho al principio que todo gira en torno a los problemas laborales, etcétera, y sobre todo no diría que se ensalza, sino que se enfoca mucho en la figura de la mujer empresaria, ¿no?, por así decirlo. Casi todos los personajes principales, la mayoría son mujeres, son empresarias, y eso sí, tienen su pareja que les escucha muy bien,
está bastante idealizado, ¿no? Esa pareja masculina que un poco está en segundo plano, ¿no? Se pone en primer plano a la mujer, ¿no? A la mujer como empresaria, a la mujer como trabajadora, y en segundo plano está el hombre. El hombre que se dedica, bueno, aparte de sus cosas, ¿no? Se dedica a complacerlas sexualmente, a complacerlas emocionalmente, con un montón de escenas donde ellos se acercan a ellas mientras están tomando una copa. Acabado el día laboral, ¿no? Llegan a su casa, se ponen una copa de vino y sus maridos se dedican a escucharla muy atentamente, ¿no? Son muy, bueno, está muy idealizado en ese sentido. Es como, entiendo yo que sería como la pareja ideal de esta señora, no sé. Y bueno, ya al final, sobre todo la tercera parte, que para mí es la mejor, la tercera parte, que es donde ocurren finalmente cosas, es la mejor, donde ya se van moviendo, van viendo sorpresas, ¿no? Donde personajes que no tendrían que tener tanta relevancia de repente la tienen, o descubrimos movimientos que hicieron para dentro de la trama que afectaron mucho y que no se sabía que eran esas personas, traiciones, bueno, pasan cosas, que es cuando ya se van a Italia. En la segunda parte, en la tercera parte. El problema es que ya al final de la película trata de cerrarlo de una forma que yo creo que bastante emocional, demasiado emocional, y dejando bien a todo el mundo. Básicamente, la película es muy correcta en ese sentido, demasiado correcta. Es decir, de repente todos los personajes como que se perdonan entre sí, todos los flecos, incluyendo la relación entre Miranda y Stanley. Voy diciendo Stanley, pero el actor se llama Stanley. O sea, este señor Nigel, ¿vale? Incluyendo la relación entre Nigel y Miranda, todo eso se va cerrando, se van anudando todos los cabos sueltos y la película acaba como muy positivamente. Personalmente no hay emoción ninguna y es una película que sin más, o sea, tampoco es. Por supuesto que es inferior a la primera, y no creo que haya otra tercera parte, a no ser que esta película tenga un éxito muy grande, que presumiblemente creo que lo vaya a tener, porque me sorprendió la cantidad de gente que había en el cine un jueves por la noche. Y a la entrada del cine había unas mujeres, 40 años, por ahí. Había un montón de mujeres sacándose fotos con todas ellas juntas, un grupito de amigas, con el póster de la película. Así que creo que presumiblemente va a tener bastante éxito. Así que nada, ese es mi resumen de la película. Es una película sin más, es inferior a la primera y no dice nada, no aporta nada nuevo. Lo que hace es cerrar, lo que hace es actualizarse. En resumen, la película lo que hace es actualizarse a 2026, 20 años después, con el tema de las redes sociales, con el tema de la nueva forma de trabajar, la nueva manera. La película lo que hace es actualizarse al 2026 con todo lo que ello implica, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco es demasiado emocionante. A la gente que es fan de la primera y le encantó, pues supongo que le va a gustar, porque sobre todo a las mujeres. Y eso es todo lo que tengo que decir. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que me comentéis debajo qué es lo que os ha parecido la película, si la habéis visto, y nos vemos en otra ocasión. No voy a decir ya si es otro, no voy a decir que es otro libro, porque llevo diciendo que es otro libro de 2 vídeos, pero nos vemos en otra ocasión para hablar de otra película u otro libro, a ver si esta vez sí sale. Así que nada, un saludo y nos vemos.